hecho, vamos a presentar al compañero Agustín Chivo Rossi. Bueno, muchas gracias, compañeras, compañeros. La verdad que una alegría de estar nuevamente aquí en San Martín, agradecerle a los compañeros que organizaron esta actividad y permitirme poder compartirla junto con ustedes. El jueves pasado tuvimos una reunión en el Consejo Nacional del Partido Justicialista, después de 4 meses de haber estado intervenido por este impresentable de Barrio Nuevo. Logramos recuperar el partido y tuvimos nuestra primera reunión. Yo me fui a esa reunión sabiendo que teníamos que tener un documento y que ese documento tenía que expresar las posiciones sobre la coyuntura política. Y bueno, me fui munido de un librito que mi equipo de colaboradores había conseguido en un kiosquito ahí en Plaza Francia, que es un librito de tapa negra que habla sobre la tercera tiranía. Es un librito editado por el Estado argentino en 1958, que recoge todo lo que hicieron en esos 3 años de la Revolución Libertadora sobre el peronismo, sobre Perón, sobre los dirigentes que acompañaron a Perón en ese tiempo. Por ejemplo, había una página en donde estaba el patrimonio con el cual habían ingresado los diputados en el 45 y habían salido en el 55. Había un testimonio de Tesaire, ex ministro, después ex vicepresidente de Perón, el primer arrepentido, porque durante ese momento de la Revolución Libertadora empieza la declaración de Tesaire diciendo: el problema es Perón, o el problema era Perón. Y había también un raconto sobre todo lo que habían hecho con las propiedades de Perón. Entonces decían: nos quedamos con tal propiedad, con esta otra propiedad, con esta otra, y bueno, con una cantidad de propiedades, y recolectamos, ¿no? Una cantidad de cuestiones. Entonces decían algo así, por ejemplo, 70.000 plaquetas de oro y plata, 60.000 objetos de orfebrería, 55 motocicletas, un barco, un avión, 30 autos. Bueno, yo cuando leía eso me imaginaba que eso es lo que seguramente sería la crónica de Clarín si allanan un departamento de Cristina. Nos encontramos con tantos aros, tantas carteras, tantos pares de zapatos, digamos, ¿no? Porque uno se pone a tener que la obligación de analizar con qué se busca con una medida procesal, que es el allanamiento, que tiene eficacia judicial solamente si se hace en forma sorpresiva. Porque si no se hace en forma sorpresiva no tiene ninguna eficacia judicial. Bueno, está claro que el allanamiento es el approach por el desafuero, pero también está en base a esta idea del escándalo mediático, ¿no? Nunca hay que olvidarse, en toda esta historia, los compañeros se han referido mucho y bien sobre esta cuestión de los cuadernos, de lo que escribió uno de los periodistas más informados del diario La Nación, que tiene información del gobierno, me refiero a Carlos Pañi, que al otro día que salieron los cuadernos dijo que un ministro le había dicho, escribió, que un ministro le había dicho: si no hay pan, démosle circo. Entonces,
yo creo, compañeras y compañeros, que digo lo mismo que dije en esa reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista, que sacó un fuerte respaldo con la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Y decía claramente lo que decíamos los compañeros acá: hoy vienen por Cristina, pero vienen por el peronismo. Vienen por el peronismo, vienen por el movimiento nacional, porque es la única fuerza política opositora capaz de construir una alternativa que le ponga freno al avance neoliberal. Pero digo a esto, el compañero describía muy bien todo lo que sucede en Latinoamérica. Lo que yo quiero decir, que no solamente sucede en Argentina, en Latinoamérica, en la Argentina sucedió hace 60 años. Perón no es que estuvo en el exilio 18 años en la Argentina porque no quería volver a la Argentina. No quería volver, no podía volver a la Argentina, y si volvía a la Argentina seguramente iba a ir preso, si no, iba a ser fusilado. Entonces, compañeras y compañeros, nosotros tenemos la obligación de tener dimensión histórica y análisis político de lo que está sucediendo hoy claramente en la Argentina. Y decir también, porque nos quieren correr con otro tipo de cosas, nosotros creemos en la justicia, pero queremos una justicia independiente, queremos jueces imparciales y no jueces que se dediquen a perseguir con enemistades manifiestas y animadversión manifiesta a conjunto de una fuerza política, y en especial a nuestra compañera, la que lidera nuestro espacio político. Yo creo, compañeras y compañeros, que todo esto que está sucediendo tiene que ver con todo también, porque nosotros no creemos en las casualidades, no creemos que las cosas se dan de un día para el otro, ¿no? Y yo creo que el enorme deterioro económico que está generando el gobierno, que genera una enorme falta de confianza de los argentinos para con el gobierno, también está incluido dentro de las causales de esto que estamos viviendo hoy en la Argentina. Porque está claro que quieren tratar de cambiar la agenda pública en la Argentina. Bueno, yo les quiero decir, compañeras y compañeros, que esto solamente hay que esperar un poco. Nadie puede tapar el sol con las manos. Podrán estar un día, 2 días, 3 días o 4 días, pero al quinto día vamos a estar discutiendo de los efectos económicos que genera el liberalismo en el conjunto de la sociedad argentina. Todos los días vemos las noticias económicas: cayó la industria un 8,2%, bajó el consumo, cerró una planta de Adidas en Esteban Echeverría, 600 trabajadores que perdieron el trabajo ahora, pero en diciembre del 2015 esa planta tenía 3.000 trabajadores. Una planta de Motomel en San Nicolás suspendió 400 trabajadores. Me decían acá los compañeros cuando estaba llegando que 4 o 5 empresas textiles cerraron acá en San Martín. Entonces, la política del liberalismo es una política que, a partir de que acordaron con el Fondo Monetario Internacional, solamente está destinada a generarle dolor al conjunto de los argentinos. Nos gustaría a nosotros poder decirle otra cosa a los argentinos, pero tenemos que ser honestos con el conjunto de la sociedad y también con el conjunto de nuestros compañeros, nuestros militantes. Lo peor todavía no vino, compañeros, todavía no lo advertimos. Vamos a vivir escenas dramáticas, escenas lacerantes del conjunto del tejido social de los argentinos en los próximos tiempos. Y nosotros, en ese sentido, tenemos una obligación. La obligación es de devolverle la esperanza a los argentinos. Nosotros somos el único espacio político capaz de convocar a los argentinos detrás de un nuevo sueño, detrás de una nueva esperanza. No hay otro espacio político que pueda hacerlo. Lo somos nosotros, por tradición histórica, por sujeto histórico al cual representamos, por identidad ideológica, por gestión, por liderazgo. Y esa responsabilidad la tenemos que asumir, y para asumir esa responsabilidad nos tenemos que poner en el centro de la escena política. Y para ponernos en el centro de la escena política, yo le digo a los compañeros que nada nos haga desviar de lo que realmente somos. Lo digo en muchos lugares: se terminó la época de que nosotros estábamos en penitencia. Que nada de lo que esté ocurriendo ahora le haga a los compañeros agachar la cabeza. Nosotros, a salir a militar,
con la frente bien en alta y con el pecho hinchado, compañeras y compañeros, porque gobernamos durante 12 años y medio y nunca tomamos una decisión en contra de los intereses populares. Y si nos persiguen, no es por nuestros errores, sino por nuestros aciertos. Y desde ese lugar, compañeras y compañeros, tenemos que convocar al conjunto de los argentinos a construir una nueva mayoría. Nosotros la vamos a defender a Cristina en el Parlamento, en la calle, como lo hicieron los compañeros senadores. La verdad que trabajaron excelentemente para que no haya quórum en la sesión pasada. Y todos trabajamos en términos políticos, pero también la vamos a defender a Cristina si somos capaces, compañeras y compañeros, de construir una nueva mayoría que nos deposite en el gobierno el 10 de diciembre del año que viene. Hoy el 70%... El 70%, compañero y compañera de los argentinos, hoy es crítico este modelo económico. Ahora, si eso lo podemos visualizar y ver, no podemos decir de que ese 70% son todos peronistas, todos kirchneristas o todos nacionales y populares. Hay muchos que no lo son, si no nos hubiesen acompañado en los años anteriores. Con esos argentinos seguramente tendrán un balance distinto que el que tenemos nosotros, que el que tengo yo sobre los 12 años y medio en que fuimos gobierno. Pero con ellos tenemos que poder construir el futuro. Tenemos que ser capaces de incorporar la mirada de los otros para reconstruir esa mayoría. Compañeras y compañeros, Néstor Kirchner decía una frase que yo la utilizo siempre. Él decía: yo milito con la humildad de saber que mi verdad es una verdad relativa y con la fortaleza de nuestras convicciones. Y en esa humildad de saber que nuestra verdad es relativa tenemos que convocar a todos. Nuestra coalición tiene que ser una coalición amplia, plural, democrática, en donde convoquemos a todos aquellos argentinos que quieran construir una Argentina distinta. El país que nos van a dejar en el 2019 va a ser un país derruido, con un nivel de endeudamiento excesivo, sin financiamiento y con un nivel de empobrecimiento general del conjunto de los argentinos. Y vamos a necesitar de todos los argentinos para sacar la Argentina adelante. Y para convocar esa coalición, yo sé que cuando hablamos entre los compañeros y decimos coalición amplia o construir una gran cosa, a los compañeros se le aparecen fotografías y nombres que no entusiasman. Bueno, a mí tampoco me entusiasma. Pero lo que quiero decirles, compañeras y compañeros, que lo que nosotros tenemos que hacer es poder hablarle a ese 70% de los argentinos. Esos argentinos nos tienen que escuchar. No podemos hacer política pensando que nos escucha solamente una parte. Tenemos que escucharlos, nos tienen que escuchar y nosotros tenemos que escucharlo a ellos. Tenemos que ser capaces de incorporar sus demandas. Y tenemos que transitar el camino sobre valores que son propios de los argentinos. Es mentira que los valores hegemónicos de los argentinos son los valores de la tradición liberal conservadora. Los valores más importantes en la conciencia colectiva de nuestro pueblo son los valores que están impregnados de la tradición nacional y popular. El valor del trabajo, el valor de la producción, el valor de la inclusión, de la equidad, de la movilidad social ascendente, el valor de la educación pública. Escuchamos un discurso oficial hoy. ¿De qué hablan? Fondo Monetario Internacional, crédito stand-by, tasa de interés, LEVAX, LETES. ¿Dónde está la producción? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está la inclusión? No aparece. Nosotros tenemos que construir un proyecto en donde las palabras fuertes sean esas palabras. Seguramente ninguno de ese 70% de argentinos puede estar en contra de una frase, por ejemplo, que diga: vamos a comprometernos a defender la producción y el trabajo. Salvo Macri, digamos, ¿no? Que no defiende ni la producción ni el trabajo del conjunto de los argentinos. A ellos, compañeras y compañeros, tenemos que convocarlos
Y a ellos tenemos que tratar de hablarles. Yo me acuerdo una vez que Cristina en la Casa Rosada decía que nuestro proyecto era tan generoso que hasta inclusive a los que estaban en contra nuestros les iba bien cuando nosotros gobernábamos. Es exactamente al revés de lo que pasa con el macrismo. Hasta los que están a favor de Macri les va mal. Hasta los que están a favor de Macri les va mal. Es así. Hemos sido más generosos. Enormemente generosos. El crédito más importante que sacó del crédito del Bicentenario, ¿se acuerdan ustedes a quién se lo dimos? ¿A quién? Ah, bueno, a tanto no nos daba la generosidad. ¿A quién? A Ratazzi. El crédito más importante del Bicentenario se lo dimos a Ratazzi. ¿Qué hizo Ratazzi en el 2015? Fue fiscal de mesa del PRO. Fue fiscal de mesa de Cambiemos, viejo. Después dice que utilizamos discrecionalmente el poder. El crédito más importante del Bicentenario se lo dimos a un empresario que después fue fiscal de mesa del partido político opositor. Porque lo nuestro es un modelo de crecimiento económico. Cuando nosotros aplicamos un modelo de crecimiento económico, crece el conjunto de la sociedad. No crecen solamente los sectores sociales o los argentinos que están de acuerdo con nosotros. Y cuando se aplica un modelo de ajuste económico, decrece y le va mal al conjunto de la sociedad, más allá de que a los sectores populares, a los sectores más postergados les pega más porque tienen menos posibilidades de defenderse. Y esto es lo que está pasando. Seguramente, no solamente por los cuadernos, va a haber una transgireciación mayor de la economía. La devaluación genera una transgireciación de la economía. Es más fácil comprar las empresas en la Argentina. Y seguramente eso va a modificar la composición económica de nuestro país. Pero yo digo, compañeras y compañeros, que nosotros tenemos que ser capaces de vuelta de enamorar, reconstruir el futuro, construir el futuro, reenamorar al pueblo argentino. Tenemos que ser capaces de que los argentinos vuelvan a creer en una esperanza. Va a haber que ser muy solidario durante todo este tiempo. Hay que resistir las políticas, hay que resistir los atropellos del Estado de Derecho, pero en cada uno de esos actos tiene que ir acompañado con un mensaje de esperanza. Con un mensaje de esperanza que el 10 de diciembre del 2019 podemos empezar a construir una nueva historia. Y para reenamorar a ese pueblo argentino, porque también vieron que pasa algo ahora, que es el tema este del escepticismo, ¿no? Los macristas arrepentidos, ¿qué dicen? Esos son la mayor cantidad de arrepentidos, son los macristas, ¿eh? No son los de estos que desfilan por tribunales, digamos, ¿no? De esos no hablan poco. ¿Qué dicen los macristas arrepentidos? Eso. Son todos iguales. Y esa, compañeras y compañeros, es una estrategia de la derecha. La derecha te dice, si no estás conmigo, no estés con nadie. Y nosotros tenemos que ser capaces de convocarlos a ellos. Y lo vamos a convocar con un programa de gobierno, con ideas que transmitan valores. Por eso yo digo, primera medida, el 10 de diciembre del 2019, derogar la perversa reforma previsional que sancionaron en diciembre del año pasado, compañeros y compañeros. Y hay que comprometerse. En el corazón. Yo soy evaluante campeón. Yo soy así, pero yo soy de la cabeza siempre voy. Cada vez vamos a volver en la gloriosa Cotapi. Allá donde vaya voy a ir. Nosotros tenemos que comprometernos con los argentinos. Durante nuestro gobierno, en los próximos 4 años, las tarifas no van a aumentar más allá de lo que aumenten los salarios. Compañeras y compañeros, hay que tener un programa de tarifas responsable. Si tu salario aumenta al 10%, que las tarifas no te aumenten más allá del 10%, parece razonable. Es imposible vivir con una, lo decía el compañero recién, con una tasa de interés del 50%. Cuando estuvo Dujovne en la Cámara de Diputados, yo le pregunté, sabiendo la respuesta, le digo, ministro, ¿conoce algún país que pague una tasa de interés en el mundo más alta que la Argentina? Le preguntó a uno, a otro que tenía al lado y tuvo que agachar la cabeza porque no, es mentira. El único país que paga una tasa de interés del 50% hoy es la Argentina.
No se puede vivir con una tasa de interés de esa manera. Tenemos que tener tasa de interés compatible con el desarrollo productivo que aliente a la producción. Este país no se hizo gracias a los timberos. Este país se hizo gracias al que invertía capital y al que trabajaba. Perón decía el 50% para el capital, el 50% para el trabajo. Hoy es el capital y el trabajo el 50%, las finanzas el otro 50%. No existe país en el mundo que pueda crecerse de esa manera. Yo sé que el mundo está denominado más por la finanza que por la economía, pero nosotros podemos hacia el interior de nuestro país construir una cosa distinta, y cuando bajemos la tasa de interés va a haber que controlar capitales. Es así, porque no se puede tampoco tener una economía en donde los capitales ingresan y salen como una puerta giratoria. Es claramente así. Hasta el poder económico ahora dice que hay que tener algún tipo de control de capitales. Porque si no, lo que estamos pasando es que con gran parte del endeudamiento estamos financiando la fuga de capitales. Entonces la deuda queda para todos los argentinos y fugan capitales. ¿Cuánto? 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 familias en la Argentina. Son los que fugan capitales. Estamos, como decía Atahualpa, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Entonces, compañeras y compañeros, hay que tener una política económica que vaya hacia lo productivo, y para que una política económica vaya a lo productivo, primero tiene que crecer. Y para crecer en la Argentina, primero hay que distribuir, y para distribuir hay que aumentar la demanda. Y aumentar la demanda es mejores jubilaciones y mejores salarios. Ya dije que vamos a hacer con las jubilaciones salarios paritarias libres para todos los trabajadores. Y compañeras y compañeros, también decirlo con claridad, Macri es antiguo, tiene una mirada del país, una mirada del mundo vieja. El mundo tiene globalización financiera, no tiene globalización comercial. Ahí lo ven todos los días atrás metiéndole aranceles para esto, aranceles para lo otro. Inglaterra que se va de la Unión Europea para tener autonomía sobre su política. Acá el tipo abre las fronteras y dice: mirá qué maravilloso, descubrir la cuadratura del círculo. Es mentira. No defiende absolutamente nada, le da lo mismo que esa silla se fabrique en la Argentina o que se fabrique en otro lugar del mundo. Entonces hay que tener políticas pararancelarias para defender la producción en la Argentina, y hay que decidir qué sectores de la producción vamos a defender. Algunos los defenderemos porque generan puestos de trabajo, y otros los defenderemos porque van a generar valor agregado que en algún momento nos van a permitir exportar. Pero hay que poner un cartel grande en la aduana que diga: todo lo que se puede fabricar en la Argentina, se fabrica en la Argentina, se produce en la Argentina y tiene prioridad de venta en nuestro país, compañeros y compañeros. Y hay que defender la educación, compañeras y compañeros. A pesar de la bomba de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos, no los han vencido. Somos de la gloriosa juventud peronista, somos los herederos del Perón liberista. A pesar de la bomba de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos, no los han vencido. Y hay que defender la educación, compañera. La educación que tanto ataca especialmente esta gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Esta gobernadora que dijo que las universidades del conurbano estaban mal hechas porque en el conurbano hay pobres. Nosotros le decimos a la gobernadora de acá de San Martín con orgullo que esas universidades están llenas de pibes que son primera generación de estudiantes universitarios en cada una de sus familias. Que eso para nosotros es motivo de orgullo, porque indica claramente movilidad social ascendente en la